Muy buenas, tutor. En nombre de la compañera Keiris Monterrosa y mi persona Néstor Barrios Cordero, hacemos este video sobre la conclusión de la fase 4 del curso de Cultura Política, en la cual se desarrolla análisis de las protestas estudiantiles en el año 2018 en la ciudad de Bogotá y diferentes ciudades de Colombia, producto de la consolidación de un nuevo movimiento estudiantil de carácter nacional bajo el nombre de ENES, Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior, y se da respuesta a las siguientes preguntas finalizando con unas conclusiones. ¿Por qué considera que la temática escogida es pertinente? La temática escogida es pertinente ya que la cultura política nos brinda herramientas necesarias para que nosotros podamos abrir puertas y empoderarnos de conocimiento y actitudes frente a diversos aspectos de la vida y en el sistema político en el que vivimos, por la selección de las protestas estudiantiles. Por consiguiente, este movimiento o protesta no solo han tenido un impacto en el país ni en la educación pública, sino también en quienes la hicieron posible. De allí la importancia de comprender la experiencia vivida por los jóvenes dentro del colectivo estudiantil y toda su historia, y cómo a través del tiempo han venido luchando incansablemente por lograr mejores condiciones para formarse y contribuir al desarrollo del país, donde cada colombiano tenga igualdad de oportunidades que el resto de la sociedad. ¿Cómo relaciona el sector social investigado con la participación política y democracia en Colombia? Bueno, la Constitución política en Colombia define a Colombia como un país Estado de Derecho, donde el pueblo es la voz y el sistema que rige es democrático. Por lo tanto, el argumento central es que la democracia y la participación política se relacionan con el sector escogido, porque comprende y dan herramientas para que el sector social investigado haga un reclamo o asuma en postura de pertenencia sus derechos en el reclamo de mejores condiciones y bienestar para la educación superior pública. ¿Por qué el periodo de tiempo que delimitó permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado? Porque los hechos históricos que se vivieron en el 2018 marcaron e influyeron el reclamo que se hace al Estado por el olvido, por la falta de financiación en la educación superior pública, como un deber en el mismo, para que muchos colombianos de escasos recursos puedan acceder a las universidades para poder construir un proyecto de vida. ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Este espacio, en el tiempo seleccionado porque marca una historia y fue el primer paro estudiantil que paraliza todo un país, donde se unieron otros movimientos sociales y la ciudadanía para apoyar y hacer un reclamo por la desigualdad social en la educación que existe hoy en día en Colombia. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Nuevamente, en el año 2018 fue un año que marcó la historia de las protestas estudiantiles en Colombia. Además, el movimiento estudiantil tuvo o tiene un objetivo claro y es registrar la importancia de las actividades de los estudiantes como parte de los capítulos importantes en la narración de la historia en Colombia. Y como reclamación de este trabajo es mostrar la actividad de los estudiantes en una pieza clave y decisiva en el reconocimiento del valor inmutable del estudiantado y que significa dentro de la vida social bajo una perspectiva histórica amplia. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Bueno, en este caso los principales actores afectados es la comunidad estudiantil, ya que estos son los que reclaman por los derechos y para poder obtener una mejor educación. Aparte, los estudiantes son un componente esencial dentro de toda universidad o en cualquier institución educativa, ya que son canales de comunicación entre los problemas sociales y la deliberación académica, convirtiendo el debate, la discusión y la reflexión crítica en mecanismos de funcionalidad política claramente afines a los intereses de un pueblo.
por lo cual la expresión de los estudiantes es trascendental en el funcionamiento de un país. Los estudiantes colombianos han sido protagonistas de recurrentes manifestaciones por la defensa de la educación estos últimos años. La primera ola de protesta se estalló el pasado octubre del 2018. En esa ocasión salieron a las calles de las principales ciudades del país para exigir una respuesta rápida ante la profunda crisis presupuestal que sufría y que en la actualidad sufre la educación superior pública. La necesidad de un cambio de enfoque y el aumento de inversiones en proyectos estructurales es por esto que luchaban los estudiantes. Es por esto las manifestaciones estudiantiles. ¿Cuáles son los hechos históricos que influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento social que está documentando? Bueno, las movilizaciones estudiantiles en el 2018 en defensa de educación superior pública marcaron un hito dentro de la historia de Colombia. Además, la participación del movimiento estudiantil más populoso. Los reclamos muestran que para los estudiantes la participación en el movimiento fue una experiencia significativa de crecimiento personal y de ejercicio de desarrollo de su ciudadanía. Además, adquirieron habilidades para las relaciones interpersonales, el cuidado del otro, el diálogo y el respeto por la diferencia. Las distintas marchas y actividades realizadas por los estudiantes posibilitaron el surgimiento del movimiento estudiantil en Colombia y este ha sido exitosamente, se ha dado con un gran éxito. Bueno, la participación de los jóvenes se considera como una manera de participación ciudadana, la cual es un pilar fundamental de la democracia. Las movilizaciones del 2018 representan un despertar estudiantil en Colombia, el cual luchó por la falta de financiación que ocasionó la gran crisis de la educación superior oficial y contó con la participación de 32 universidades públicas a lo largo del país, con un epicentro en Bogotá. Este movimiento no solo tuvo un impacto en el país y en la educación pública, sino también a quienes lo hicieron posible, y de ahí la importancia de comprender la experiencia vivida por los jóvenes dentro del colectivo estudiantil. Los estudiantes son y serán los capítulos, la parte importante del capítulo de estas narraciones de la historia de Colombia. La pretensión de la intervención es mostrar que las actividades de los estudiantes es una pieza clave y decisa en un cambio genuino nacional, a partir del reconocimiento del valor inmutable del estudiando y de su significado dentro de la vida social bajo una perspectiva histórica amplia, por un lado, y por el otro, evidenciar que las grandes reformas constitucionales que conllevan una realidad conmoción en el funcionamiento del Estado se ha gestado con un papel protagónico y contundente del movimiento estudiantil colombiano. ¿Cuál es el contexto actual de nuestra temática? Bueno, en la actualidad las protestas estudiantiles han generado múltiples de acciones colectivas donde docentes, estudiantes y la ciudadanía en general han hecho grandes participaciones. Un gran ejemplo de esto fue la Asamblea Permanente del 23 de agosto del 2018 y donde a partir del 10 de octubre del mismo año tuvo grandes protagonistas a los estudiantes de las universidades públicas y privadas que se declararon en paro, destacándose como un movimiento justo que defiende el derecho fundamental a la educación para todos. Aquí podemos notar, estudiando desde el principio de las protestas estudiantiles, que aquí ya no solo las protestas las realizan los estudiantes de las universidades públicas, sino que también existe un apoyo de la ciudadanía general y de las universidades privadas. Esto también, gracias a esto, es que también se ha visto un gran impulso y un gran desarrollo dentro de estas protestas. Unos grandes resultados.
Fundamentalmente, el paradigma de los nuevos movimientos sociales se relaciona con las contradicciones entre el individuo y el Estado, nuevos valores que cuestionan el estado de las cosas a partir de intereses sociales universales. Se puede señalar que el estudio de los movimientos sociales han sido abordados por dos paradigmas principales y opuestos. Uno de ellos, el enfoque de oportunidades políticas (EOP), y el otro es el nuevo movimiento social (NMS). La diferencia de estos dos enfoques reside en que el primero, la importancia primordial del primer enfoque es otorgada al Estado y a sus instituciones, y por otra parte, la importancia de los nuevos movimientos sociales da preferencia a los procesos de la sociedad civil. Este mismo constituye la fuente y medio por el que los movimientos sociales actuales desarrollan sus acciones. Finalmente, se puede decir que las protestas no solo han tenido un impacto en el país y en la educación pública, sino también a quienes hicieron esto posible. De ahí la importancia de comprender las experiencias vividas por los jóvenes dentro de la colectividad estudiantil y toda su historia, y cómo a través del tiempo han venido luchando incansablemente por lograr mejores condiciones para reformar y contribuir al desarrollo del país, donde cada colombiano tenga igualdad de oportunidades y que el resto de la sociedad forje al cumplimiento y el desarrollo de las leyes y los reglamentos estatales. ¿Qué relación existe entre la temática investigada y el concepto de cultura política? Para darle una respuesta a esto vamos a tener en cuenta la definición de Leticia Heras sobre cultura política, que dice: son percepciones y actitudes ciudadanas hacia la política. Sirven para entender las actitudes de la persona hacia su sistema político, qué sabe de él, cómo se identifica con él y cómo lo evalúa. Entonces, la relación que existe entre protesta estudiantil y cultura política es que ambas son mecanismos de participación que se encuentran respaldados para hacerle ver a los entes superiores las necesidades y el cumplimiento de los derechos que como ciudadanos y estudiantes poseemos. Por lo tanto, son las formas de participación de los estudiantes, como en este caso que los atañe un movimiento y que tienen un claro horizonte, es poder hacerle ver a través del mecanismo de participación, como es la protesta, un llamado del gobierno de turno sobre sus necesidades claras y las necesidades y lo que necesita la educación superior. Por ende, construyen una identidad política o una forma de representarse ante la sociedad y el gobierno para reclamar sus derechos. ¿Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Bueno, las protestas estudiantiles a lo largo de los años han conllevado una lucha inalcanzable contra las desigualdades sociales, culturales y políticas. Estas mismas han sido impulsadas por el gobierno a través de las insuficiencias de las instituciones, los cuales han traído una democracia vacía, causando de la protesta una dificultad para concebir el régimen político y los procesos que dieron origen a una democratización del gobierno universitario, promoción de la ciencia y la libertad de pensamiento y autonomía universitaria. Este sector social funciona más que todo como un complemento alternativo a la política institucional y los mecanismos de la democracia representativa, que no solo requiere de los derechos y las libertades formales, sino también de las condiciones materiales, la igualdad de oportunidades, un nivel de igualdad socioeconómico y más oportunidades educativas, reflejando una democracia amplia que trae consigo un sistema de derechos positivos. Con todo esto, esperando una libertad que les garantice a la población radicalizar la democracia. En efecto, las protestas estudiantiles son movimientos que hacen parte del sistema democrático, ocasionando un sistema de organización social el cual levanta decisiones colectivas que son adoptadas por la sociedad mediante mecanismos de participación directa e indirecta de la ciudadanía en general.
Además, este sector social elegido es fruto del reconocimiento de la participación equitativa tanto de mujeres como de hombres, que tienen como principal objeto utilizar los mecanismos de participación para hacerle ver sus inconformidades y buscar a través de la vía de las protestas un reclamo que ha sido ignorado o invisibilizado por el Estado. Para finalizar estos argumentos, vamos a resaltar una frase que dice Rodríguez, que dice: un sistema político será más democrático en la medida en la que existan las condiciones para que la minoría ejerza sus derechos. A lo largo de este curso logramos conocer y estudiar cómo hoy en día, cómo las protestas han aportado dentro del desarrollo de nuestro país. También conocimos las raíces de estas mismas y cómo a lo largo de los años estas han logrado un gran impacto dentro de nuestra sociedad. Es gratificante ver que en la actualidad son más las personas que se unen y que apoyan esta clase de actos, tanto así que hoy en día no es solamente una lucha de universidades públicas contra gobierno, sino también de docentes, estudiantes y la ciudadanía en general contra las deficiencias del Estado. Gracias.